ya estamos aquí en este bloque para analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina. Estamos con la presencia del economista Luis Secco. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Luis? Muy bien. Gracias por estar aquí. Es un placer. Bueno, un año en el que el gobierno ha aflojado, ¿no?, con las reformas que lanzó, que presentó luego de las elecciones del año pasado. ¿Crees que esto se debe a que ya se está pensando demasiado en las elecciones presidenciales del 2019? ¿A qué responde este comportamiento que se viene viendo en el gobierno? Yo creo que, digamos, después de la aprobación de las reformas o cuasi reformas de fines del 2017, La reforma previsional y la reforma tributaria, ¿no? tributaria, ¿no? La reforma previsional en particular, la que tuvo, ¿no?, los graves incidentes Sí, en la en el calle, ámbito ¿no? de un acuerdo con las provincias, digamos, el gobierno ahora se tomó un respiro. Yo creo que hay un tema central que quedó bastante claro en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del presidente Macri el 1 de marzo, que era que la presidencia y para el gobierno era un año político. O sea, los temas que se iban a tratar eran políticos. Aborto, el rol de la mujer, estas cuestiones que nos llevaron mucha discusión durante mucho tiempo y que aún hoy siguen generando algún tipo de discusión, tratando de apartar un poco la economía en un contexto en el cual la economía, ustedes saben muy bien que muchos analistas políticos dicen, mira, Macri no gana ni deja de ganar, o sea, no pierde por la economía, pero tampoco es tampoco se sienten incómodos hablando de economía. Pero hay, Luis, digamos, ¿no? un contraste con el discurso, ¿no?, luego de las elecciones del año pasado, en el que aparecía, ¿no?, un presidente, un gobierno muy concentrado en la importancia que tenían las reformas económicas para el futuro de la economía, ¿no? Sí, pero también tenés que tener en cuenta que economía puede ser para vos y para mí tener un costado institucional, estructural de reforma, pero para la gente en el día a día es la inflación, los salarios, qué pasa con las tarifas y demás. Y toda esa es la parte que incomoda, incluso desde el punto de vista de un discurso político y de armado, como decíamos muy bien, de una campaña electoral. En ese marco me parece que el gobierno hoy no quiere hablar mucho de economía, pero la economía irrumpió en la escena. Se descuidó la macro es muy importante y entonces ahora hay que ocuparse de hablar de economía y de tratar de hacer un poco de docencia y generar menos incertidumbre. Y al mismo tiempo la política sigue su camino, digamos, ¿no?, con algunas de estas iniciativas que el mismo gobierno impulsó. Me parece que vamos a vivir esta tensión entre algunos días de economía, donde el foco sea la economía, otros días donde sea la política, y me parece que la campaña electoral más de lleno se lanza después del Mundial, ¿no? Digamos, yo te diría, entre el tercer y cuarto trimestre vamos a estar más de lleno en una campaña política. ¿Pero esperás que en este 2018 se avance con alguna reforma económica más? Me parece que puede haber alguna que otra iniciativa, pero ya te digo, yo creo que el gobierno había planteado que este era un año de reformas políticas, no de reformas económicas. Y en ese contexto de reforma política, la agenda parlamentaria, que recién arranca, porque también la siesta no solo fue una siesta, digamos, de preelectoral o electoral del año pasado, sino que el Parlamento, después de estas discusiones de fin de año, casi no hizo ningún tipo de tratamiento de ley ni nada. Así que no es solo un problema de gestión de la cosa pública o de iniciativa del Poder Ejecutivo, y me parece que eso va a ser un poco la cara más visible del 2018, sobre todo, ya te digo, cuando arranque más de lleno, o sea, puede ser peor, te estoy diciendo, ¿no?, de lo que es hoy, una vez que arranque de lleno la campaña, ¿no? Claro. Luis, esta semana se reglamentó el impuesto a la renta financiera para los no residentes. ¿Te parece que eso va a restar inversiones al país, primero? Y segundo, ¿te parece que tiene que avanzar la renta para los residentes? ¿O en la actual situación de crecimiento, bueno, podemos hacerle la vista gorda a los inversores locales? Me parece que hay, digamos, en general los sistemas tributarios que tienen demasiados tratamientos diferenciales no son buenos, ¿no? En general, o sea, lo lógico es, hay un impuesto, lo pagan todos, ¿sí? Entonces, lo pagan todos y después eso te permite una cosa muy importante cuando uno analiza cuestiones tributarias, que es las bases amplias generan alícuotas más bajas. Entonces, todos pagan y todos pagan un poco menos que lo que por ahí sí solo el impuesto recae en algunos pocos, digamos, ¿no? Esa es la base de la tributación en todos los países normales y, digamos, más avanzados del mundo. Bases amplias. Eso por un lado, por otro lado también te resta incentivos al ahorro, ¿no? No, Que es no, algo que los pero yo no te estoy diciendo que estaría buenísimo que cobrarla todo. Yo te digo, a mí me parece que estas cuestiones diferenciales no te ayudan, no generan ayuda. Si lo tienen que pagar los dos o lo tiene que pagar o ninguno, yo preferiría que no pague ninguno. Ya la carga tributaria que tiene Argentina es muy alta y me parece que es un impuesto que uno mira cuánto se recauda, genera más complicaciones, duda que efectivamente lo que contribuye en materia de recaudación.
Si el gobierno lo que está buscando es lo que te digo, es ampliar las bases, generar un tratamiento más igualitario y con el tiempo el tratamiento se vuelve efectivamente más igualitario, no está nada mal, pero me parece que no hay, la verdad que lo que se llamó reforma tributaria fueron 2 o 3 medidas sueltas con un par de iniciativas que lucían políticamente correctas, pero que en el fondo no cambian la estructura tributaria argentina ni solucionan ninguno de los problemas ni de competitividad ni de inversiones que hacen, digamos, a un crecimiento más sustentable, ¿no? Esta semana justo, Luis, tuvimos la visita, ¿no?, del primer ministro de España, una nueva visita internacional e importante visita internacional. Veo que discrepas un poco con la visión, ¿no?, de Rajoy sobre la economía argentina. Hubo bastantes opiniones favorables, ¿no?, sobre lo que se ha hecho hasta ahora. Y no es solo de Rajoy, yo te diría que toda la comunidad internacional aplaude con bastante vehemencia y entusiasmo lo que ha hecho el gobierno. Y yo creo que visto desde afuera, digamos, el cambio es muy grande. Lo que pasa es que ese cambio, digamos, de lo que es la inserción de Argentina en el mundo, tiene que estar sustentada también en cambios de política que hagan que no solo sea una cuestión de un presidente que luce más razonable y que habla un mismo idioma que el resto del mundo, sino también de una sociedad y de una economía que funciona mejor y que genera condiciones de igualdad y de crecimiento para todos. Y eso me parece que todavía está en veremos. Digamos, vos fíjate que a mí entiendo la política, ¿no? Pero vos pensar que un país que tiene 20% de inflación durante 7, 8 años en forma consecutiva y la sigue teniendo este año, y como escuché a Fernando Navaja decir en este programa, lo vamos a tener en el 2019 también, pasado, digamos, claro. ¿no? Entonces, van a ser casi 9 años de inflación al 20% más. Tenemos 25% de pobres, antes era 30%, pero ¿sabes cuánto es la diferencia entre el tipo, ese 5%, cuánto más gana por mes? Son 300, 500 pesos promedio. En una cuenta está fuera de la pobreza, en otra está dentro de la pobreza. Y vos decís, 500 pesos por mes le hacen diferencia a ese tipo, es realmente menos pobre. Entonces, digo, a mí me parece que estas cuestiones no pueden pasar tan rápido de vista, si bien Argentina es otra Argentina, hay otro panorama, hay ganas de resolver los problemas, no hay mentira, pero me parece que todavía nos falta mucho para aplaudir de verdad una gestión que todavía tal vez el problema sea nuestro, ¿no? Que teníamos la vara muy alta para jugar los resultados, una expectativa muy alta, pero que por ahora esa expectativa sigue alta, ¿sí? Pero los resultados cuestan en aparecer, ¿no? Pero cuando hablas, Luis, de lograr, ¿no?, un crecimiento más sustentable, ¿no?, ¿qué es, qué es lo que estás viendo que está faltando, ¿no?, concentrándote en lo principal, ¿no?, en lo más importante? Mira, lo más importante es la macro. O sea, vos podés ponerla para un lado, para el otro, mirar un Pero indicador. cuando hablas de la macro, hablas del problema inflacionario, por ejemplo. La estabilidad nominal de un país. O sea, con una macro inestable donde las variables, las principales variables, yo, digamos, me gano la vida contando lo que creo que va a pasar. O sea, estoy, si querés, hasta medio escupiendo para arriba, digamos. Pero la verdad que hacer estimaciones en Argentina es casi un acto de fe y de magia, digamos, ¿no? Y entonces hacemos las estimaciones, tratamos de hacerlo lo mejor posible, no nos va tan mal haciéndolas, pero vos a la gente decís, vas a tener 20, al inversor, le vas a decir, tenemos 20, o al empresario, tenemos 20% de inflación, vamos a tener 20% de inflación el año que viene, y el tipo dice, bueno, ¿cuánto van a subir los salarios? ¿Cuánto va a subir el tipo de cambio? ¿Qué impuestos voy a pagar? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con el otro? Es un nivel de incertidumbre tan grande que lo más fácil, si querés, lo más cómodo es no hago nada, ¿no? Y me parece que eso nos está pasando en muchos sectores de la economía argentina. Sin la estabilidad macro, uno puede mejorar la estructura, las instituciones, la justicia, la vida en sociedad, hacer la cosa más llevadera, más normal, demás. Pero si vos no arreglás la macro urde su venganza, se te vuelve como un boomerang encima y te dice, mira, hasta acá llegaste porque si no resolvés estos problemas, los problemas de la gente, los problemas del día a día, que esos son la macro, ¿sí? La micro, la cuestión sectorial y demás es buena, pero tiene un límite, ¿no? No pasó mucho tiempo, ¿no?, desde que hablábamos un poco de la escalada del dólar. Ahora aparece alguna meseta, una calma. ¿Te parece que en 20,50 tiene para rato el dólar? A mí me parece que a partir de ahora el central ha tomado... Argentina tiene hoy una política monetaria distinta que la que tenía hasta el 28 de diciembre cuando se anunció el cambio de las metas de inflación. Tenemos un minuto para redondear la idea. Entonces, hoy tiene una política monetaria distinta, digamos. En ese contexto de política monetaria distinta, una clave que nos dio el Banco Central para pensar el futuro es que va a intervenir en el mercado cambiario. Entonces el dólar va a valer lo que quiere el Banco Central
Y lo que quiere el Banco Central es un dólar más o menos que no pierda mucho terreno con la inflación, pero que tampoco genere inflación. Vamos a ver cómo se mueve en ese territorio, ¿no? Obviamente la intervención tuvo que ver, ¿no?, con una inflación que se le estaba escapando, ¿no?, al Banco Central. Sí, digamos, si veis lo que pasó con inflación este primer trimestre, los precios mayoristas de los 2 primeros meses del año casi suman 10% de aumento. Vamos a tener probablemente 12 o 13 en el primer trimestre, digamos, son números muy altos, ¿no? Definitivamente. Bueno, muchas gracias, Luis. Cerramos entonces con esta participación del economista Luis Seco, analizando este crecimiento que no termina de ser lo suficientemente sustentable. Nos faltan elementos, políticas todavía por delante para darle más fortaleza al proceso de crecimiento que se ha instalado en nuestro país. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.